Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, ese va a ser el texto del estudio del día de hoy, el texto de la predicación. Muchos en nuestras iglesias caminan con una Biblia bajo el brazo, sirven, cantan, oran, y aún así están perdidos como el eunuco del texto de hoy. En contraste con Felipe, que también aparece en nuestro texto. La religión puede pulir el exterior, puede dar moralidad, puede ofrecer una rutina, pero jamás puede dar vida. Es posible estar nosotros leyendo Isaías, hablando de Dios, buscando respuestas, etcétera, y aún así no conocer a Cristo. Y lo más aterrador es que el religioso, ¿verdad?, suele ser el último en darse cuenta de su verdadera condición. ¿O no es así? En este pasaje de Hechos capítulo 8 vemos la gloria de un Dios que no abandona al que está atrapado en su propia religiosidad, el eunuco. Un Dios que rompe siglos de tradición que tenía el eunuco, cruza desiertos y envía a un siervo para salvar a un hombre que tenía todo excepto salvación. De ahí que yo he titulado este sermón, Cuando la religión no salva, Dios sí. Cuando la religión no salva, Dios sí. Hermanos, en este texto de Hechos capítulo 8, yo quiero que veamos el día de hoy que la salvación de una persona, la iniciativa la toma Dios. En la salvación de una persona, como usted, como yo, esa iniciativa está en Dios. Vean el versículo 26 conmigo. Dice el pasaje: un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. O sea, este hombre vino a Jerusalén, era un hombre religioso, un hombre que adoraba a Dios, pero no tenía a Cristo. Él no se imaginaba que iba camino al infierno. Y la iniciativa de que ese hombre sea salvo, lo vemos en el texto, nace en Dios. Dice el texto que un ángel del Señor fue y le dijo a Felipe, levántate, ve por este camino, etcétera, porque Dios estaba pensando en una sola persona que iba para allá. El eunuco no fue a buscar a Cristo, el eunuco no fue a buscar el evangelio. De hecho, el eunuco estaba en Jerusalén. Era muy probable que ya había escuchado acerca de Jesús. Tal vez es muy probable que hubiese escuchado los discursos de Pedro. Y sin embargo, seguía perdido, seguía sin el evangelio, seguía sin Cristo. Hermanos, veamos lo específico que es Dios a la hora de salvar. Vean el versículo 26. Porque aquí hay detalles que a veces se nos pasa por alto. Dice el versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur,
al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Cuando vemos la geografía y vemos la historia detrás de toda esta escena que vemos acá, existían dos caminos que iban a Gaza, pero uno de ellos era desierto. Y vemos lo específico que Dios le dice: levántate y vete por el camino que va a Gaza, por el sur, el que es desierto. No por el otro, por ese camino. Fue algo, ¿verdad?, muy específico. Hermano, la salvación empieza por una iniciativa de Dios y Él es bien específico. Cuando Dios te salvó o cuando Dios te vaya a salvar, si tú estás aquí sin Cristo, no va a ser algo de la casualidad, es algo muy específico. No fue casualidad de que este etíope se encontrara con Felipe en el camino. No fue una casualidad. La salvación llegó a este hombre sin él pensarlo. El día, el momento, la hora y el lugar fue establecido por Dios. Hermanos, siempre es una forma o de una forma específica la salvación. Cuando se trata de que Dios quiere salvar a alguien, Él es muy específico. O sea, Él no llega a la vida de una familia y dice: voy a salvar a dos, el que sea. ¿O ustedes creen que Dios salva así? O Dios dice: voy a llegar con la salvación del evangelio y voy a salvar en Sarchí y voy a salvar 3 millones de personas, las que sean. No, Él es muy específico y lo veremos en un momento. Cuando leemos Juan capítulo 10, vemos que Jesús llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Jesús dijo que Él llamaba a sus ovejas por nombre. Es muy probable que su papá o su mamá eligieran el nombre que usted tiene. Pero aún así, ese nombre ya estaba determinado por Dios. Y ese nombre ya Dios lo sabía cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Cristo estaba muriendo específicamente por sus ovejas y por nombre. La salvación es muy específica. El hilo de la vida de cada persona está en las manos de Dios. Recuerden la historia de Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4. Dice San Juan capítulo 4, versículo 4, que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Habían otros caminos, pero era necesario que Jesús pasara por Samaria porque Él tenía un encuentro para salvar a la samaritana. No estaba hablando de una cuestión de rutas, estaba hablando de que era necesario salvar a una persona allá. Y lo vemos en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 10, verso 16, aquí hermanos, por favor. Juan capítulo 10, verso 16, Jesús dice que Él tiene otras ovejas. O sea, Él dice: aquí están estas ovejas de Israel, pero tengo otras ovejas, haciendo referencia a todos los gentiles, a todos nosotros el día de hoy. Y Él dice: y debo de ir a traerlas. Él sabía que tenía otras y sabía que tenía que ir a traerlas. Así que si usted está el día de hoy aquí y usted cuenta con la salvación, no piense que fue una casualidad. Que usted dentro de toda su familia, usted dentro de todo su barrio, usted cuenta con la salvación. Fue una casualidad. No, ya Dios lo había determinado. Vemos en este pasaje cómo le dice: vete por este camino, no por el otro, por este que es desierto. Porque Dios estaba planeando, o había planeado, mejor dicho, salvar a este eunuco etíope. Hermanos, Él da por sentado, ahí en ese pasaje de Juan capítulo 10, verso 16,
Él da por sentado que tiene un compromiso y que lo va a realizar sin ningún estorbo. Él dice, tengo otras ovejas y debo de ir a recogerlas. Y ahí estábamos todos nosotros con nuestros nombres en la mente de Cristo. Dios sí lo sabía, hermanos, que nosotros íbamos a vivir en cierto lugar, en cierta época, con cierta edad, y que en ese momento nos íbamos a convertir a Cristo. Este hombre etíope de nuestra historia no tenía ni idea que ese día experimentaría un encuentro con el Mesías, con el Salvador del mundo. Él no tenía ni idea. Él venía de Jerusalén, de adorar a Dios. Él venía de su religiosidad. Y no tenía ni idea que todavía iba camino al infierno. Y no tenía idea que ese día se iba a topar y que iba a conocer a Jesucristo por medio de la predicación de Felipe. Hermanos, no hay casualidad en Dios. Si tú estás en este lugar, no es casualidad tampoco, es voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes eso? No existen las casualidades. Si alguien está en este lugar hoy y no está en otro lugar, eso no es una casualidad. Así Dios lo quiso. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad tampoco, es voluntad de Dios que usted lo escuche. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos de algún modo impactados por el poder de su palabra el día de hoy y el poder del Espíritu Santo. No es casualidad. Ahora, vemos en el texto también que Dios no hace excepción de personas, porque este hombre eunuco etíope era gentil, era un hombre de piel oscura. No era un ciudadano de Israel, era un gentil. Este hombre, como ya dijimos, venía desde muy lejos a Jerusalén a adorar. Y vemos aquí cómo Dios no hace excepción de personas. Y lo vemos aquí. Hay gente morena, gente de piel clara, gente alta, pequeñita, bonitos, feos. Dios no hace excepción. Aquí vemos extendiéndose el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Aquí donde se cumple Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo, Dios Padre, para que el mundo fuera salvo por medio de él. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Israel. Ahora, donde quiero llegar es al versículo 27 y versículo 28 de nuestro pasaje. Es que ser religioso no garantiza ser salvo. Voy a repetir eso. Ser religioso no garantiza ser salvo. Todos nosotros, todos hemos crecido con una religión, sea evangélica, sea católica, sea testigo de Jehová, pero ninguna de esas nos salva. Pero no lo sabíamos. Todos crecemos con una religiosidad. Todos. Si mis papás fueran mormones, a mí me fueran enseñado el mormonismo. Si mis padres fueran sido testigos de Jehová, me fueran enseñado a mí ser testigo de Jehová. Mis padres fueron católicos o son católicos y me enseñaron a mí el catolicismo. Pero si mis padres fueran sido cristianos evangélicos, me fueran enseñado el cristianismo evangélico. Pero ser religioso de cualquiera de estas iglesias no garantiza ser salvo. Este hombre etíope venía de adorar a Dios en su religión y aún así iba de vuelta a su casa con todos sus pecados todavía, camino al infierno. Versículo 27 y versículo 28. Dice el pasaje, Felipe se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace. Candace era el nombre de la reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar.
versículos 28 dice: regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Este hombre venía de adorar a Dios, este hombre venía posiblemente de unos cultos judíos, venía leyendo la Biblia y cualquiera hubiese dicho, este hombre es un hijo de Dios, este hombre cuando se muera va al cielo. ¿O no? Y según la Biblia iba camino al infierno. Porque ser religioso no garantiza ser salvo. Notemos que el texto dice que este hombre había venido a Jerusalén, ¿verdad? Este hombre había viajado aproximadamente, solamente de ida, 2.100 kilómetros. Solamente de ida. 2.100 kilómetros. Así que los que vienen de los bajos del Toro les ganaron. Este hombre viajó 2.100 kilómetros hasta Jerusalén y todavía tocaba la vuelta, ¿verdad? En aquellos días se viajaba 30 o 40 kilómetros por día. Así que era muy probable que se llevara aproximadamente 70 días solo en el viaje. 70 días solo en el viaje para allá y 70 días otra vez del viaje de regreso. ¿Qué nos enseña esto? Esto muestra que era un hombre que tenía mucha devoción, ¿sí o no? O sea, tenía que sacar 140 días solamente para el viaje, saber todos los kilómetros que iba a pasar, sacar todo lo que, ¿verdad?, implicaba económicamente. Él era un hombre muy devoto. Este hombre no le importaba el costo económico, no le importaba su tiempo. La gente se queja de que el domingo tenemos discipulado teológico y culto. Este hombre sacó 140 días para ir a adorar a Dios. Y nos quejamos por 2 o 3 horas el domingo. Sin embargo, con todo eso que este hombre estaba haciendo, porque era un hombre muy religioso, muy devoto, que no le importaba sacar dinero, porque involucraba mucho dinero para hospedarse, para comer, etcétera, sacar mucho tiempo, mas sin embargo, este hombre no tenía a Jesús. No tenía a Jesús. Eso nos enseña que no importa cuán religioso podamos ser tú y yo, ser religioso no garantiza ser salvo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted que está sentado ahí. La pregunta es esta, no tiene que contestarla. En su mente sí. La pregunta es esta. ¿Asiste usted a alguna iglesia? ¿Se congrega usted constantemente? ¿Lee la Biblia como el eunuco? La pregunta es, ¿tienes a Jesús? Porque si no tienes a Jesús, eres un religioso más en este mundo. No importa si asistes incluso a esta misma congregación. Eres un religioso y estás sin Cristo. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Ser religioso o ser devoto no garantiza que tus pecados son perdonados. ¿Estás seguro que tienes los pecados perdonados? ¿Estás seguro de eso? Este hombre hubiese muerto y hubiese ido a la condenación eterna, aún y con toda su religiosidad. ¿Y quién lo fuera dicho? Un hombre devoto, ¿verdad?, que se había transformado hacia la religión judía, la única religión verdadera que existía en aquel momento. Un hombre que leía la Biblia. Si ustedes notaron ahí, él iba leyendo las Escrituras, algo que no era muy normal, porque tener un ejemplar de las Escrituras era algo, primero que todo, muy costoso y muy raro. Y aún así, ese hombre iba camino al infierno.
La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿En verdad tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás seguro de que tienes a Cristo en tu corazón? Porque si no tienes a Jesús, no tienes nada, no tienes vida eterna. Eres un religioso más. Y por eso a nuestros hermanos que se van a bautizar el día de hoy, ¿tienen a Cristo? ¿Tienen al Hijo? Y a todos nosotros es necesario tener a Cristo, contar con el Hijo de Dios en nuestras vidas para poder tener la vida eterna. Mira, qué bonito es un domingo ir a la iglesia, andar con una Biblia, leerla, estudiarla, cantar, escuchar sermones. Todo eso es muy bueno y está bien y es bonito, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuántas personas asisten religiosamente a sus iglesias y no tienen al Hijo de Dios en su vida? No han nacido de nuevo. ¿Para dónde van? Cualquiera diría, no, solo Dios sabe cuando yo me muera. No, la Biblia lo dice aquí claramente, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. No hay que esperar para morirse para saberlo. En este texto vemos cómo Felipe es un cristiano que va a comunicar el evangelio, porque él sabe que todos sus compatriotas, todos aquellos que andaban en Jerusalén y que no creyeron en Cristo, van camino al infierno. Si Jesús no está en la vida de una persona, no importa qué tan religioso sea. Mira, tú puedes pasar todos los días metido en una iglesia. Vas camino al infierno si no tienes al Hijo. Yo quiero hacer dos preguntas a tu conciencia. La primera, ¿eres tú religioso? ¿Eres tú religioso? ¿Tienes una religión? Y la pregunta segunda es, ¿tienes a Jesús en tu vida? ¿Tienes a Jesús en tu vida? Esa pregunta debe ser contestada porque la eternidad de tu alma está en juego. Una vez predicaba hace 2 semanas en una iglesia y yo les decía, mira, estas fechas de Navidad en muchos hogares, incluyendo hogares cristianos, evangélicos, no voy a entrar en el tema que si es malo o no es malo, si es, ¿verdad? Incluso muchos hogares cristianos evangélicos tienen un portal, tienen un pasito, ¿verdad? Yo les decía a ellos, lo tremendo es que las familias ponen al niñito ahí el 24 a medianoche para que amanezca el 25 ahí, pero no tienen idea de lo que implica que ese niño naciera. De que ese niño naciera hace más de 2000 años implica que el ser humano está perdido y que necesita ser rescatado. Implica que nadie puede salvarse por sus propios méritos y que fue necesario que viniera el Hijo de Dios a vivir y a morir por nosotros. Pero hoy la gente simplemente celebra la Navidad con fiestas, carne, ponen al niñito, pero no tienen ni idea de lo que implica de que un día naciera Jesús. Esta segunda pregunta debe ser contestada. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Hermanos, el que posee el Evangelio debe de acercarse a aquellos que están perdidos. Mira, nosotros que ahora entendemos el Evangelio, que sabemos que con toda y nuestra religión íbamos camino al infierno hasta que verdaderamente Dios cambió nuestro corazón. Nosotros que sabemos esa verdad, tenemos que acercarnos a aquellos que no han entendido esa verdad y que con amor tenemos que
hablarles el evangelio. Vean el versículo 29. ¿Qué pasó en el versículo 29? Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Ahí va un hombre sin Cristo. ¿A cuántos parecidos a ese eunuco nos topamos nosotros? ¿Cuántos de nuestros compañeros de escuela, de colegio, cuántos compañeros de trabajo van en ese carruaje camino al infierno y no nos hemos acercado a compartir el evangelio con ellos? Tenemos que acercarnos. Debemos ser cristianos esforzados para acercarnos a las personas perdidas y compartirles el evangelio. Y quiero aclarar que el evangelio es lo que debemos de compartir. El evangelio no es ir a pelear con la religión. Mira, si yo me acerco a un testigo de Jehová, yo no voy a empezar a pelear con el testigo de Jehová por otras doctrinas que no sea el evangelio. Si yo me acerco a un católico romano, a un budista, a un judío, yo no voy a empezar a pelear con ellos por otras doctrinas. Yo tengo que compartir el evangelio. Y debemos de compartir, hermanos, con ellos porque ellos van camino al infierno, igual que nosotros antes. Son religiosos, pero creen que están bien. ¿O no es así? ¿Usted creía que este eunuco etíope iba pensando que él iba camino al infierno? Él pensaba que estaba bien. Nicodemo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que yo estaba bien con Dios. Hermanos, cuando nosotros somos religiosos y no hemos llegado a Cristo, pensamos que estamos bien con Dios. Porque tenemos una religión, porque voy a esta o aquella, y ya cumplo. El detalle es que si yo no tengo al Hijo de Dios en mi vida, yo no tengo la vida eterna. Tú y yo tenemos familiares que creen que son buenos y que van camino al cielo, ¿sí o no? Usted y yo tenemos familiares que creen que son buenos y que van camino al cielo. Pero sus vidas son simplemente vidas religiosas y que no conocen a Cristo porque no lo obedecen. Alguien puede decir, no, yo tengo un familiar que pareciera que adora a Dios. Ajá. Pero si no obedece el evangelio y no abandona lo que Dios llama que es pecado, no ha conocido el evangelio. No conoce a Dios. Y usted y yo tenemos familiares así. Tú y yo tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo que están en la misma condición del etíope. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Les estamos compartiendo el evangelio? El evangelio. No es hablar de otros puntos de doctrina, es el evangelio. No se trata de compartir o hablar de religión. Eso no se trata de que ellos cambien de iglesia, hermanos. A nosotros no nos interesa que la gente se cambie de iglesia. Lo que necesitamos es que Dios les cambie el corazón. Felipe no le dijo al etíope que debía de cambiarse de la iglesia judía a la iglesia cristiana. Ese no fue el mensaje de Felipe. O sea, Felipe no le dijo, mira, como te llames, eunuco, debes de cambiarte de la religión judía y hacerte cristiano. ¿No? En ese sentido de cambio de religión, no. Como veremos en un momento, lo que él hizo fue predicarle el evangelio. Hermanos, Dios nos está diciendo hoy a nosotros que debemos de aprovechar cada momento para predicar el evangelio con aquellas personas que todavía no tienen al Hijo de Dios. Y eso me lleva a mi segundo punto del sermón. Y es que Dios salva por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Versículos 30 al 35, mira lo que dice. Cuando Felipe se acercó, corriendo,
le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? ¿Sabían que muchas personas religiosas leen la Biblia todos los días, pero no la entienden? No entienden el Evangelio. ¿Entiendes lo que lees? Verso 31. El eunuco le respondió, por lo menos fue sincero, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Verso 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Verso 34. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Y notemos en el verso 30 y 31, notemos a un hombre religioso que lee las Escrituras, que posee un ejemplar de las Escrituras en aquel momento. Él iba leyendo la Biblia. Sin embargo, vemos que en el texto también nos enseña que por más que él leía, él no había comprendido el Evangelio todavía. ¿Cómo sabemos que alguien ha comprendido el Evangelio? ¿Cómo sabemos que alguien que lee la Biblia ha entendido el Evangelio? Porque su vida cambia. Porque ya no se aferra a las tradiciones de los hombres, ya no se aferra a las tradiciones de las iglesias ciegamente, ahora se aferra a lo que Dios enseña en su palabra. Y como lo vemos el día de hoy, una de las cosas, como lo veremos en un momento muy rápido, que Dios enseña de aquellos que han creído el Evangelio y que han entendido el Evangelio, es la necesidad de públicamente bautizarse. Es casi el primer paso, públicamente hablando. Vemos también la necesidad de que un hombre con el Espíritu Santo, Felipe, y con el don de la enseñanza se acercara a él para aclararle las Escrituras. Dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hermanos, necesitamos también hombres que puedan explicarnos las Escrituras, que puedan explicarnos el Evangelio. Es necesario. Estas dos verdades de que Dios salva por medio del Evangelio y la otra verdad de que aún el inconverso cuando lee las Escrituras no va a entender el Evangelio y la necesidad de los maestros están en muchos pasajes de las Escrituras. Sin embargo, vemos en este texto que por más que este eunuco leía y leía, no estaba comprendiendo las Escrituras. Vemos también, como les decía, la necesidad de los maestros. Pablo va a decir en primera a los Corintios capítulo 1, verso 18, que la palabra de la cruz es una locura para el incrédulo. La palabra de la cruz, el mensaje de que Dios ha decidido perdonar al ser humano, no haciendo obras, no guardando los sacramentos, no haciendo aquello o dejando hacer lo otro, sino que Dios ha decidido salvar al ser humano por medio de enviar a Jesús a vivir y a morir en una cruz, para que todo aquel que ponga su confianza en Él sea perdonado de sus pecados. Eso es una locura para el religioso. Esa es una locura para el incrédulo. Porque por naturaleza corrompida nosotros queremos hacer algo para salvarnos. Siempre.
Y por eso es que la religión sin Cristo, la religión sin el Evangelio tiene tanto fruto. ¿Por qué las iglesias donde no se predica la salvación por gracia, por qué son tantos? ¿Saben por qué? Porque simplemente se estimula algo que el ser humano quiere, crédito. O sea, tú haces algo y tú te ganas la salvación. Paso 1, paso 2, paso 3, y con todos los requisitos ya eres salvo. Eso es lo que la religión enseña. Eso es lo que el ser humano quiere escuchar. Pero el Evangelio dice no. El ser humano no puede salvarse por obras. Es imposible. De hecho, Gálatas dice que cualquier persona que quebrante un solo pecado ya se hace maldito por no cumplir y guardar la ley. Por eso es necesario que Cristo viniera. Pero dice que ese mensaje del Evangelio, para decirle al pecador, lo que tienes que hacer es arrepentirte y poner toda tu confianza en Jesús. Ese mensaje es una locura. Imagínense en el primer siglo a los cristianos diciéndole a los romanos o a los otros gentiles que la salvación viene por medio de un judío que fue crucificado en una cruz. Lo mataron allá y él es el que salva. Era una locura. En el capítulo 2, en el versículo 14 de 1 Corintios, encontramos esta declaración. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no entiende, no acepta, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, en el contexto está dando Pablo del Evangelio, dice, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, ese hombre no puede entender el Evangelio. Porque se ha de discernir espiritualmente, o sea, necesita tener vida espiritual primero para poder entender el Evangelio. De ahí aquella famosa frase, no voy a entrar ahí, pero se la voy a dejar picando. ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? ¿Qué le viene primero al ser humano? ¿La fe o la regeneración? ¿O la regeneración o la fe? ¿Qué viene primero? El hombre pone la fe en Jesús y entonces tiene vida eterna. O primero Dios le da la vida eterna y luego cree en Jesús en ese sentido. ¿Qué viene primero? Bueno, el texto nos está diciendo que el hombre natural ni siquiera entiende el Evangelio. Necesita dejar de ser natural y necesita ser espiritual, por lo cual necesita que primero sea regenerado por el Espíritu Santo y luego de ser regenerado es cuando va a poner su fe en Jesús. Por eso, en muchos pasajes de las Escrituras escuchamos esta frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay mucha gente que no tiene oídos para oír el mensaje. Y hay unos que sí. O por eso el salmista en el Salmo 119, 18 decía o dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué era? Que el salmista era ciego. Abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu palabra, Señor. Lo que le pasaba al etíope, él iba viendo con sus ojos, iba leyendo con su cerebro, pero no tenía vida espiritual para entender lo que iba leyendo. Por eso es que existen muchos lectores, incluso muchos estudiantes de teología que no son salvos y son teólogos. Es necesario también tener entonces esa capacidad por medio del Espíritu Santo para entender el Evangelio. Y eso no lo da la religión. Es una obra de Dios. Muchos dicen, yo no necesito una iglesia. Bueno, en el pasaje, este hombre venía a adorar a Dios, andaba en el templo, tenía una religión. Y sin embargo no entendía las Escrituras. Muchos dicen, yo no necesito una iglesia. Muchos dicen, yo no necesito un pastor.
Yo en mi casa leo la Biblia y oro y me quedo ahí en mi casa. Yo en mi casa estoy bien. No ocupo una iglesia para congregarme. Pero definitivamente necesitamos hombres, y aquí no voy a entrar en el tema, hombres dotados por el Espíritu Santo para que nos expliquen las Escrituras, como este hombre dijo, ¿y cómo voy a entender lo que leo si nadie me lo explica? Necesitamos eso. Las iglesias abundan, hermanos. Los predicadores abundan. Pero el día de hoy escasean hombres que tomen el texto en serio y el estudio de las Escrituras en serio. Dios nos está mostrando la necesidad que tenemos todos nosotros. Yo tengo una necesidad, yo necesito un maestro, yo necesito un pastor también que me esté enseñando las Escrituras. Y muchos el día de hoy creen que no. Ahora, Dios salva por medio del Evangelio. No hay otra forma. Pero también yo quiero que veamos en el verso 32 al 35 que ya leímos, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. El Evangelio está basado en la palabra escrita de Dios. Vean el verso 32 cuando dice, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Estaba ahí escrito, hermanos. El Evangelio está basado en la palabra de Dios. El Evangelio no son las historias de fulano, las historias de sutano. De hecho, alguien decía, en México es muy común la idea de la famosa Virgen de Guadalupe, que se le apareció a Juan Diego. No sé si ustedes han leído esa historia. Y alguien preguntaba el día de hoy, qué raro, la Virgen de Guadalupe se dejó de aparecer cuando aparecieron las cámaras. Porque ahora que hay cámaras, ¿por qué no se aparece para que la graben? Porque es una historia ficticia. Hermanos, el Evangelio no se trata de historias de seres humanos. Que yo tuve un encuentro, que se me apareció fulana y fulano. El Evangelio no es eso. Como dice Cash Luna, un predicador cristiano evangélico, que le ha tenido 3 encuentros con Jesucristo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio está basado en las Escrituras, en lo que está escrito. No debemos ser innovadores. Tenemos que volver a la Biblia. El Evangelio no está fuera de la Biblia, está en la Biblia. El Evangelio no son las tradiciones de las iglesias. El Evangelio no es la creencia de alguien. El Evangelio es lo que está debidamente escrito en la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Ahora, el Evangelio se trata, ¿sabe de qué? De la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. Y ese es el tema que está desde Génesis hasta Apocalipsis. De eso trata la Biblia. Ahora, muchos de ustedes vienen de muchas iglesias diferentes, y yo lo sé, yo también. Yo quiero hacer esta pregunta, no tienen que contestar, ahí en su mente. ¿Ustedes alguna vez escucharon predicar de Deuteronomio, de Levítico, de Números? Y que desde ese texto, con ese pasaje bíblico, se predicara el Evangelio. Casi siempre se usa esos pasajes bíblicos para dar un mensaje moralista. Pero no el Evangelio. El Evangelio se trata de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Oigan este pasaje, además no lo oigan, vayan conmigo ahí por un momento, para que se despierten. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Cuando lo tienen me avisan. Mira lo que la Biblia dice de lo que es el Evangelio.
Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. O sea, Pablo dice, les voy a decir qué es el evangelio. El cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Verso 2. Por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y voy a ir aquí un poco despacio porque me interesa aplicar muchísimo ese pasaje bíblico. Porque el eunuco creía que era salvo con toda su religión judía y sus sacramentos y sus cosas, pero Pablo dice, el evangelio es otra cosa. Pablo dice que el evangelio, versículo 2, dice, es el que salva. Ellos eran salvos por haber creído el evangelio. Dice, si retienen la palabra que les prediqué. O sea, el que no retenga el mensaje del evangelio, o sea, el que no crea en el evangelio bíblico, no es salvo. Y mira lo que dice. A no ser que hayan creído en vano. O sea que hay muchas personas que creen que son cristianos, que creen que van a una iglesia cristiana evangélica y que van camino al cielo, pero si no han creído el evangelio que está en la Biblia, no son salvos. Han creído, ¿cómo dice el pasaje? En vano. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que usted ha creído el evangelio de la Biblia o será de los que han creído en vano? Tienen una creencia en algo que supuestamente es el evangelio, pero según Dios, han creído en vano. ¿O será que hemos creído el evangelio que está en la Escritura? Y mire lo que dice en el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, Pablo dice, yo no me inventé nada. Lo que Jesús me dijo a mí y me enseñó, que es el evangelio, eso fue lo que yo les prediqué a ustedes. Versículo 3, después de los 2 puntos, dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo es que el ser humano se deshace de los pecados que ha cometido? ¿Cómo es que le son perdonados los pecados? Por hacer obras. Pero hoy en muchas iglesias dicen que tú tienes que hacer obras para alcanzar la salvación. Pero aquí dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, o como muchos quieren llamar San Pablo también, que era un santo, dice que el evangelio es que Cristo murió por mis pecados, no fueron mis obras. Fue Cristo el que murió por mis pecados. Sigue diciendo, conforme a las Escrituras. Ven que el evangelio no está basado en historias, el evangelio está basado en las Escrituras. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Cristo iba a morir por los pecados. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje que el ser humano tiene que predicar. Esa es la esencia del evangelio. Cristo vino a este mundo a vivir por nosotros. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Y Cristo vino a este mundo para resucitar con poder, para vencer la muerte, el pecado y a Satanás, para que todo aquel que ponga su confianza en Él sea salvo. Ese es el evangelio. Y eso implica que si Cristo tuvo que vivir por nosotros, nosotros somos incapaces de agradar a Dios. Porque entonces nuestra vida no es perfecta delante de Dios. Él tuvo que vivir una vida perfecta por nosotros. Y eso implica que si Él murió en una cruz para recibir toda la ira de Dios, implica que si yo trato de salvarme por mis propias obras, yo me voy a condenar, porque el único que recibió toda la ira de Dios para hacer posible el perdón de los pecados se llama Jesús. Esa es la esencia del evangelio. Eso es el evangelio. Ese es el mensaje que hay que hablar con las personas. No ir a discutir sobre otras cosas. Ese es el mensaje. Que Cristo vino a vivir, vino a morir y vino a resucitar por nosotros y explicar todo lo que conlleva eso. Pero no meterme en otros problemas con otras doctrinas.
Esa es la esencia del Evangelio. Jesús es el punto de la Biblia, hermanos. O sea, toda la Biblia es como una brújula. ¿Hacia dónde apunta la brújula siempre? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Bueno, el norte de la Biblia es Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Es el centro de la Escritura. Lucas capítulo 24, verso 27 dice, comenzando por Moisés, todos los libros del Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, con todos los profetas, dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. El mismo Jesús les enseñó a los discípulos que toda la Biblia de lo que se trata es de Jesús. Toda. De hecho, para muestra un botón les mandé, creo que fue ayer o antier, el Salmo 106. ¿Cómo el Salmo 106 nos habla de Jesús, nos habla del Evangelio? Hermanos, Jesús es el norte. Cada suceso, cada fracaso en la Biblia, cada rey, cada juez, cada profeta, cada sacerdote, cada templo, todo lo que pasaba en la Biblia gritaba, necesitamos a Jesús. Todo. Ese es el centro del mensaje. Por eso no podemos simplemente predicar pasajes bíblicos y dar lecciones moralistas si no estamos hablando de Jesús. Aún en la escuela dominical, aún cuando pasan a los niños, por ejemplo, a sus escuelas, a sus clases, cuando podemos hacerlo en los bajos del toro, que siempre lo hacemos. La idea no es ir a dar una clase moralista, es predicarle el Evangelio. Pero cuando la Biblia es predicada correctamente, como en esta historia de Hechos, capítulo 8, donde dice el texto que entonces Felipe tomó el texto que él iba leyendo de Isaías y que desde ahí empezó a predicarle el Evangelio. Cuando la Biblia es predicada correctamente, como en esta historia, Dios espera una respuesta del corazón. Y eso me lleva a mi último punto, donde voy a ir más rápido todavía. Mi último punto es que la obediencia al Evangelio es la señal de salvación. La obediencia al Evangelio es la señal de salvación. O sea, usted y yo podemos ser como el eunuco etíope, leer la Biblia, congregarnos, ser religiosos, pero si no somos obedientes al Evangelio, no hay señal de salvación. Verso 36 de nuestro pasaje. Dice, y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ¿hay aquí agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree de todo corazón, puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. La obediencia al Evangelio fue la evidencia de que el eunuco fue salvo. Él escuchó el Evangelio y de una vez quiso empezar a obedecer el Evangelio. Y voy a ir aquí con algunos puntos despacio, pero al mismo tiempo rápido. Lo primero que quiero que veamos en este pasaje es que la salvación trae nuevos deseos. Mira la pregunta que hace el eunuco. Verso 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ¿hay aquí agua? Y va la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya él tenía ahora otro deseo, él deseaba ser bautizado públicamente para seguir a Cristo.
Ahora, ¿qué implica todo eso en nuestros días? Veamos esto, por ejemplo. Aquí el eunuco es el que exclama que no hay ningún impedimento para el que pueda obedecer el evangelio. O sea, escucha el evangelio por medio de Felipe predicado. Felipe posiblemente le predicó acerca del bautismo y lo que significaba el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder seguir a Cristo. Y cuando vio agua, él dice, Felipe, aquí hay agua, ¿hay algo que impida para que yo sea bautizado? Él estaba preocupado porque él no quería que hubiera ningún impedimento para ser bautizado. Mas el día de hoy, más bien son los profesantes los que ponen excusas, pretextos e impedimentos para no obedecer el evangelio. ¿O no es así? Hoy alguien dice, yo soy cristiano, Cristo me salvó. Muy bien, hermano, ¿y por qué no te unes a una iglesia? ¿Por qué no eres bautizado? No, es que, no, pero... Y el eunuco dice, ¿hay algo que me impida? Porque yo quiero. El día de hoy los que profesan son los que ponen las excusas. ¿O no es así? O alguien lee el evangelio, escucha el evangelio y se da cuenta que tal vez su religiosidad no concuerda con las escrituras y el evangelio grita, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o no? Y pone la excusa, ¿y qué dirán? ¿Y qué dirá mi papá? ¿Y qué dirá mi mamá? ¿Y qué dirá mi esposa? ¿O no es así? Una vez que se escucha el evangelio, Dios va a pedir una respuesta del que escuche el evangelio. Y la obediencia al evangelio es la evidencia clara de que es salvo, de que está dispuesto a tomar su cruz y seguirle. Si Jesús lo dijo, en medio de un montón de religiosos de los judíos, y le dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Porque desde hoy en adelante, dijo Jesús, los que quieran seguirme a mí van a estar en contra de sus padres y el padre en contra del hijo y la nuera en contra de la suegra. Por seguirme a mí. Y el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero hoy, todo lo contrario a este eunuco etíope que escucha el evangelio, ve el agua y le dice a Felipe, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algo que me lo impida? Todo lo contrario el día de hoy, hermanos. La gente lee el evangelio, escucha el evangelio y son ellos mismos los que ponen las trabas y las excusas para no obedecer el evangelio. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿O no es así? Y si no obedecen el evangelio, ¿qué están haciendo con el evangelio? O sea, quiero que vean esto, porque esto no se puede ser neutral. Si alguien no obedece el evangelio, ¿qué está haciendo con el evangelio? Lo está rechazando. Y si rechaza el evangelio, está rechazando a Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El día de hoy, en nuestros días, muchos profesantes ponen excusas para no obedecer la palabra de Dios. Escuchan el evangelio domingo tras domingo, escuchan el evangelio, escuchan que son culpables delante de Dios por sus pecados, escuchan de que no hay forma humana de que puedan hacer algo por sí mismos, escuchan de que existe una sola solución al problema y que se llama Jesús. Y aún así siguen desobedeciendo y poniendo excusas para no entregar sus vidas a Cristo y seguir el evangelio. ¿Qué les espera entonces? Mira, tú puedes estar sentado aquí y puedes ser una de las personas que están en esta situación de que han escuchado el evangelio, pero ponen las excusas para no obedecer el evangelio. Y yo tengo que decirle a usted delante de Dios y con todo el amor del mundo, vas camino al infierno. ¿Y qué excusa le vas a dar a Dios?
Es que no obedecí el evangelio porque me echaba encima a mi familia. ¿En serio? ¿Me vienes a hablar a mí de que ibas a sufrir y que por eso no quisiste obedecerme? Yo que entregué mi vida para que me despedazaran. ¿Y me vienes a hablar a mí con excusas? Por eso Jesús dijo, el que no me ame más que a su papá, que a su mamá, que a sus hijos, que a su esposo, no es digno de ser mi discípulo. Hermano, es que el evangelio es así. Una vez que escuchamos el evangelio, no podemos colocar a la par de Jesús a nadie más. Si mi religión, si mis papás, si mi novio, mi novia, mi esposo, lo que sea, está en contra del evangelio, yo soy mandado por Dios a obedecer el evangelio. Y si alguien dice, no quiero tener problemas con mi papá o con mi mamá, no quiero tener problemas y por eso me echo para atrás en cuanto al evangelio, dice el libro de Hebreos, horrenda cosa le espera. Has pisoteado al Hijo de Dios. En nuestro texto, el eunuco que escuchó el evangelio inmediatamente sintió la necesidad de obedecer. Él sabía que era necesario hacer un acto público, o sea, el bautismo, y reconocer su compromiso público con Jesús y con su reino. Que es lo que los hermanos el día de hoy van a hacer. Públicamente van a decir, estoy comprometido con Jesús y con su reino. Él me ha salvado. El que me perdonó los pecados fue Él. El que me perdonó fue Él. El que me salvó fue Él. A Él es el que voy a seguir. El eunuco lo sabía. El día de hoy, lastimosamente muchos huyen de esos compromisos públicos. Se rehúsan a obedecer. Aquellos que con sus labios profesan ser cristianos, en su corazón y en su vida práctica rehúsan obedecer los mandamientos de Dios. A este hombre le bastó que Felipe le expusiera el evangelio para querer inmediatamente ser bautizado. Hermanos, bautizarse es dar testimonio públicamente de que tú le perteneces a Jesús. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Y por eso es necesario la obediencia al evangelio y al bautismo. Si en el primer siglo bautizarse públicamente era literalmente estar sellando su muerte. Porque todos los judíos lo iban a tomar como un traidor y un blasfemo y te iban a matar como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con Esteban. También decir públicamente de que su Señor y su Rey es Jesús y no César, se iba a echar encima también a los romanos. Y aún así los cristianos se bautizaban públicamente diciendo, mi único Señor es Jesús, aunque les costara la muerte. El día de hoy muchos que dicen ser creyentes no quieren un compromiso público ni quieren identificarse como cristianos públicamente. Y no hay de por medio una sentencia de muerte. Hermanos, permítanme ir al versículo 37 para ir terminando. ¿Cuál es la condición del bautismo? ¿Cuál es la condición bíblica para que una persona sea bautizada? Se ha dicho mucho, pero según la Biblia, el requisito para ser bautizado es que esa persona con sus 5 sentidos pueda decidir personalmente seguir a Cristo y haber creído en el Evangelio. Verso 37. Mira lo que dice ahí.
Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Mira lo que él contestó. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Por eso es que nosotros no somos paidobautistas, se dice, ¿verdad? Esas son palabras de domingo. Pero para la gente que sabe hablar, ¿no? No somos de los que bautizan niños. Hay cristianos evangélicos que bautizan niños. Los presbiterianos. Pero según este pasaje y muchos otros, es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer en todo lo que implica el Evangelio. Es necesario que esa persona escuche el Evangelio primero, entienda el Evangelio primero y luego voluntariamente decida ser bautizada. Y pueda decir, como dijo el eunuco en el versículo 37 de nuestro pasaje, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo lo que esa frase implica. Se requiere creer para ser bautizado. Esto implica que esa persona debe tener una capacidad para comprender el Evangelio. Un niño no comprende el Evangelio. Un niño no sabe qué es el bautismo. E incluso un preadolescente todavía no está en la capacidad madura para comprender qué es un bautismo tal vez, o las implicaciones de lo que está haciendo. Por eso nosotros como iglesia hemos decidido que hasta que no tenga una mayoría de edad, donde ya sea alguien que empiece a tomar decisiones responsables, no sea bautizado. Porque un niño de 10, 11, 12 años, tal vez por ánimo de otros amigos se quiera bautizar, pero no es algo responsable. Necesitamos que esa persona sea madura para tomar decisiones. ¿Cierto? ¿Por qué no le dan licencia antes de los 18? Porque se requiere cierta madurez. Y en una decisión tan importante como decir soy cristiano de ahora en adelante y me quiero bautizar, no se requiere madurez también. Por eso los preadolescentes, aún los adolescentes, no están en esa capacidad. Ellos van y vienen en sus ánimos. Es algo serio. Eso implica, hermanos, que se debe hacer de todo corazón. De todo, no de la boca para afuera. No porque mis amigos se van a bautizar. No, es de todo corazón. Se debe de creer en Cristo de todo corazón. O sea, es una obra que no se hace a la ligera, no es algo liviano, es algo que simplemente no se hace de los labios para afuera, es algo que verdaderamente se cree y se siente en el corazón. No es algo para fingir. Yo conocí a una persona, les he contado esta historia varias veces, que en una iglesia cristiana, evangélica, alquilaron una quinta para los bautismos, estaba la piscina, y había alguien que posiblemente no había prestado mucha atención en qué era un bautismo, y estábamos todos haciendo fila, uno por uno para el bautismo, y me acuerdo que vino uno, se quitó el pantalón, quedó un short, se quitó la camisa y se tiró solo y se clavó así en la piscina, se bautizó solo. Hay gente que no está entendiendo de lo que está haciendo. Debe ser algo de corazón. Para ser bautizado se requiere primero creer. Y en el primer siglo decir públicamente que alguien creía en Jesús como el Mesías era ir en contra del sistema religioso. Era firmar su acta de defunción, por decirlo así. Era considerado como un traidor. Y cuando le iba bien, iba a la cárcel. Hoy día necesitamos ver con pruebas de que esa persona ha creído en el corazón en el Evangelio. ¿Cómo nosotros sabemos que Ronnie, cómo nosotros sabemos que Alex, que Susana han creído de corazón en el Evangelio? ¿Cómo lo sabemos?
Porque llegaron un día y nos dijeron, somos cristianos, y ya le creemos y lo bautizamos. No, con pruebas, con fruto, porque hay una vida que ha cambiado, donde se ve que ahora ellos obedecen el Evangelio. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Hermanos, hay iglesias donde simplemente el pastor dice, la primera semana de enero hay bautismos. ¿Quién quiere ser bautizado? Apúntese con él. Y levantan una lista y el día llegan y son bautizados nada más. No, hay que creer de corazón. ¿Cómo sabemos que Ronnie ha creído de corazón en el Evangelio? No una religión, en el Evangelio. Porque hemos visto un cambio en su vida. Porque se ha comprometido con Dios primeramente. Porque obedece su palabra, porque ha empezado a abandonar una vida de pecado que antes tenía y ahora busca las cosas espirituales. Hay un cambio que dice a gritos, él verdaderamente de corazón ha creído en el Evangelio. Buen candidato para ser bautizado. Correcto, igual que Alex, igual que Susana. Eso es lo que se requiere, un cambio. Necesitamos, esa persona empieza a abandonar prácticas, estilos de vida que la Biblia cataloga como pecaminoso. Esto no es, voy a dejar esto porque la iglesia me lo dice. ¿Cierto? Porque eso es lo que se cree. Porque usted no va a los bailes. Porque la religión se lo prohíbe. No. Yo ya no hago esto, ya no hago lo otro, porque yo entiendo que la Biblia dice que es pecado. Punto. Hay un cambio. Esa persona empieza a tener un estilo de vida según lo que la Escritura enseña, no una religión. Esa persona empieza a dirigir su vida por la Biblia únicamente, ya no por tradiciones, por la Biblia. Son evidencias de que verdaderamente esa persona ha creído de corazón. Y lo vemos en nuestros hermanos. Lo hemos visto durante algún tiempo sobre ellos, ese cambio, ese fruto. Hermanos, permítanme concluir con esto. Y después de leer esto, vamos a pasar a practicar los bautismos. Y después de eso, mientras los hermanos se vuelven a cambiar, regresamos a este lugar para entonar un himno. Y después de ese himno, ahora todos juntos vamos a celebrar la cena del Señor. Y quedamos por concluidos, ¿verdad? En el culto al Señor. Permítanme concluir mi sermón. Hermanos, el Espíritu Santo no nos dejó este relato para admirarlo nada más. Qué bonita historia. El Espíritu Santo nos dejó este relato para que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Será que somos religiosos, que leen la Biblia, que se congregan, pero que no tienen a Jesús? Tenemos que examinarnos. El eunuco tenía una religión, era sincero, el eunuco tenía una devoción mejor que la de nosotros, ¿cierto? Él leía las Escrituras, pero no tenía a Cristo. No tenía a Cristo. Y así pueden estar muchos el día de hoy. Activos en una iglesia, presentes en una iglesia, emocionados en una iglesia, pero espiritualmente muertos. Eso es una realidad. Dios sigue enviando su palabra para arrancar las máscaras y mostrar la verdad. No basta con saber el Evangelio. Dios no nos manda a saber qué dice el Evangelio. Hay que rendirse a Cristo. No basta con entender la doctrina, hay que nacer de nuevo. No basta con emocionarse en el culto, hay que obedecer al Rey. Que nadie salga de este lugar confiando en su religiosidad. Si Dios alcanzó a un hombre que parecía tan cerca, pero que estaba tan lejos de él al mismo tiempo como el eunuco,
Hoy puede alcanzar a alguien aquí también que sea religioso. Sin embargo, el Evangelio exige de ti que tú respondas el día de hoy. Mira, yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué vas a responder al Evangelio? ¿Lo vas a obedecer sí o sí? ¿O simplemente lo vas a despreciar? Pero Dios requiere una respuesta tuya y mía. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio que has leído o que has escuchado? ¿Vas a querer seguir viviendo religiosamente, tratando de salvarte haciendo obras y con toda tu religiosidad? Si esa es tu respuesta, ya la Biblia dio su veredicto, vas camino al infierno. Pero si decides obedecer el Evangelio, la vida ya ha dado su veredicto también. Si lo haces, tiene vida eterna. Hoy puedes ser salvo. El mismo Cristo que abrió los ojos del eunuco, hoy sigue llamando a que confíen en Él y abrazar el Evangelio que salva, que transforma y que produce una obediencia verdadera. Queda en nosotros cómo vamos a responder ante el Evangelio. Recuerden, cuando la religión no puede salvar, Cristo sí lo hace. Y todos nosotros tenemos una religión. Lo que necesitamos pensar es: ¿Cristo me ha salvado? ¿Tengo a Cristo? ¿O hemos creído en vano? Amén. Vamos a proceder a los bautismos, hermanos.